Bienvenidos. Hoy nos adentramos en una figura fascinante del siglo VIII, el Papa Zacarías, el número 91, que lideró la Iglesia entre el 741 y el 752. Los documentos que hemos revisado lo describen como el Papa de la sabiduría práctica, una etiqueta bastante intrigante, ¿verdad? Sí, lo es. Y muy acertada, creo yo. Nuestra misión hoy es desentrañar por qué se le considera una pieza tan clave en un periodo de enormes transformaciones en Europa. Queremos entender cómo su pontificado fue más que una transición, fue un verdadero punto de inflexión. Marcó la consolidación de esa alianza clave entre Roma y los francos y, quizás más importante, reafirmó la autoridad moral del papado de una manera muy relevante. Muy particular, sí. Y eso es clave. Su pontificado representa un cambio estratégico de primer orden. Es el momento en que el papado empieza a pivotar, digamos, de forma decisiva, se aleja de la órbita de un imperio bizantino cada vez más distante, más problemático, para forjar una nueva relación con las potencias emergentes de Occidente. Sobre todo, claro, los francos. Podríamos decir que sentó algunas de las bases fundamentales sobre las que se construiría la Europa medieval. Un hombre con una agudeza notable para leer su tiempo. Vale, pongamos las piezas sobre la mesa. Año 741. Zacarías es elegido papa y hereda una situación, extraordinariamente compleja. Se enfrenta básicamente a tres grandes focos de tensión, al mismo tiempo. Exacto. Un tablero complicado. Primero, si miramos a Oriente, está el Imperio Bizantino. El emperador Constantino V, coprónimo, sigue la línea dura de su padre, León III, con la política iconoclasta. Ya sabes, la prohibición del culto a las imágenes. Claro. Y eso generaba una fricción teológica y política constante con Roma, que defendía justo lo contrario, la veneración de íconos. La relación era tensa, distante y, francamente, poco fiable para el papado en ese momento. Y no era solo un asunto teológico, ojo. Bizancio estaba muy presionado militarmente en sus propias fronteras, en Oriente, en los Balcanes. Su capacidad para proyectar poder y proteger al Papa en Italia era cada vez más limitada. La distancia geográfica, la doctrinal, la debilidad militar en Occidente. Para un Papa en Roma, confiar en Constantinopla empezaba a ser una apuesta muy arriesgada. Totalmente. El segundo frente estaba mucho más cerca, en la propia Italia. La amenaza constante de los lombardos. Este pueblo germánico controlaba gran parte del norte y centro de Italia y presionaba continuamente sobre los territorios papales o los que quedaban de influencia bizantina, como Rávena. Una amenaza existencial. Y muy, muy próxima. No era nueva, llevaba décadas ahí, latente o activa. Pero Zacarías necesitaba una solución más duradera que las treguas temporales o las intervenciones bizantinas, que eran cada vez más raras. Y el tercer factor clave. Occidente, al otro lado de los Alpes. El poder de los francos estaba en claro ascenso. Figuras como Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno, y luego su hijo Pipino el Breve, ejercían el poder real, aunque no tuvieran el título de rey. Su prestigio militar era enorme. Sobre todo después de Poitiers, en el 732, ¿no? Cuando frenaron el avance musulmán. Exacto. Los francos se estaban convirtiendo en la potencia hegemónica de Occidente. Estaba claro. Y aquí, yo creo, reside una de las grandes intuiciones de Zacarías. Lo apuntan las fuentes. Comprendió, quizás antes que muchos, que el futuro de la Iglesia en Occidente, su protección, su influencia, ya no podían depender de Bizancio. La nueva alianza estratégica sí o sí tenía que buscarse con los francos. Y no fue solo pragmatismo político, ¿eh? Las fuentes sugieren que fue una visión arraigada en su fe. Entendió que este nuevo poder podía ser un socio para la misión de la Iglesia. ¿Y las consecuencias de ese giro? Inmensas. Absolutamente trascendentales. Ahora, hablemos del estilo de Zacarías, porque es diferente. A diferencia de papas anteriores, quizás más combativos, él parece que eligió otro camino. El del diálogo prudente, la diplomacia paciente y, una profunda caridad pastoral. Por ejemplo, con Constantino V y la iconoclasia. Mantuvo la firmeza doctrinal de Roma, sí, pero siempre buscando preservar la paz en la Iglesia, evitar la ruptura total. El tono era conciliador, aunque la sustancia fuera firme. Exacto, una especie de firmeza amable, como decías antes. Sí, es un enfoque interesante.
No renuncia a la verdad, pero entiende que la forma es crucial. Busca persuadir, no solo condenar. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. Su manejo de la amenaza lombarda. Hay un episodio que las crónicas relatan con bastante detalle. El rey lombardo, Liutprando, un líder militar ambicioso, con experiencia, se disponía a marchar sobre Rávena y amenazaba territorios cercanos a Roma. La situación era crítica. Lo normal en esa época habría sido pedir ayuda militar a Bizancio. Que probablemente no llegaría a tiempo. Exacto. O intentar organizar una defensa desesperada, algo así. Pues no. Zacarías salió personalmente al encuentro de Liutprando en Terni. Pero atención, no iba al frente de un ejército, ni con una gran escolta. Las fuentes dicen que se presentó ante el rey lombardo armado solo con su dulzura y autoridad espiritual. Es un momento casi de película. Imaginar a este papa, ya mayor seguramente, enfrentándose a un rey guerrero. No con armas, sino con palabras, con argumentos morales, espirituales. Debió apelar a la conciencia cristiana de Liutprando, a las consecuencias ante Dios, quizás a la necesidad de paz. Los detalles exactos se pierden, claro. Pero el resultado es histórico. Totalmente. Zacarías no solo convenció a Liutprando de cancelar su campaña contra Rávena y los territorios papales, sino que además logró que devolviera ciudades y territorios que ya había conquistado. Orte, Bomarzo, Amelia, Blera. Increíble. Y no solo eso. Consiguió que firmara un tratado de paz con el Ducado de Roma por 20 años. 20 años. Es asombroso. Lo fascinante aquí es cómo este episodio ilustra un modelo de liderazgo pontificio. Zacarías lo encarna perfectamente. Demuestra que la autoridad moral, cuando se ejerce con autenticidad, respaldada por una vida coherente y prudencia, puede ser en ciertas circunstancias más poderosa que la fuerza militar. Desarmó a Liutprando apelando a algo más profundo que el cálculo político o el miedo. Establece una idea potente, ¿no? El Papa no necesita dominar territorios para influir. Le basta servir desde la sabiduría, desde la verdad del Evangelio. Exacto, el Papa como mediador de paz. Por excelencia. Y el éxito diplomático, basado en la autoridad moral, nos lleva directos al acto más trascendental de su pontificado, el de mayor alcance histórico. La consolidación definitiva de la alianza con los francos. Año clave, 751. La situación en el reino franco era peculiar. Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, era el mayordomo de palacio. Y conviene aclarar qué significaba eso. No era un simple administrador del palacio ni mucho menos. El mayordomo de palacio, en la Francia merovingia tardía, era el que tenía el poder real. Controlaba el ejército, la administración, la política, todo. Mientras que el rey oficial, Childerico III, de la antigua dinastía merovingia, era una figura puramente decorativa, sin poder efectivo. Vivía recluido, aparecía en público una vez al año. Una situación insostenible a largo plazo, claro. Exacto. Entonces Pipino, consciente de su poder real, pero sin la legitimidad del título de rey, decide dar un paso audaz. En lugar de dar un golpe de Estado, sin más, que podría haberlo hecho, opta por buscar una legitimación superior. Muy inteligente. Envía una embajada a Roma, a consultar al Papa Zacarías. La pregunta, según las fuentes, era directa y crucial. ¿Era justo o conveniente que en Francia siguieran llamándose reyes quienes no ejercían ningún poder real? Una pregunta cargada de intención, obviamente. Pipino no pedía permiso para tomar el poder, porque ya lo tenía. No buscaba permiso exactamente. Buscaba una legitimación superior, o sea, una sanción moral y religiosa para tomar el título. Tara de poner a Childerico III y fundar una nueva dinastía. Era reconocer, implícitamente, que el Papa tenía autoridad para decidir sobre la legitimidad del poder político. Ni más ni menos, un movimiento muy hábil. Y la respuesta de Zacarías, recogida en esa famosa carta a Pipino del 751, fue de una concisión y un alcance enormes. Dijo: «Melios esse illum vocari regem qui haberet potentiam, quam illum qui sine regali potestate maneret». Es decir, más vale que sea llamado rey quien ejerce el poder efectivo que quien permanece sin poder real. Analicemos esto un momento. La respuesta es de una sabiduría práctica tremenda. Muy Zacarías. Totalmente. No entra en disquisiciones jurídicas complejas sobre la sucesión merovingia. Apela a un principio de realismo. Y de justicia fundamental. La autoridad y el título deben corresponder a quien ejerce la responsabilidad del gobierno para el bien común.
Un título vacío no sirve a nadie. Puede ser fuente de desorden. Pero las implicaciones van mucho más allá de la conveniencia. Al responder así, Zacarías no solo da luz verde al cambio de dinastía en Francia. Del último merovingio, Childérico III, que acabó tonsurado y en un monasterio, al primer carolingio, Pipino el Breve. Está sentando un precedente importantísimo. Está afirmando, de facto, la autoridad del papado como árbitro moral en cuestiones de legitimidad política. Pipino fue aclamado rey por los francos y luego ungido solemnemente por San Bonifacio, el legado papal, siguiendo la indicación de Zacarías, y se instaura la idea de que la realeza franca, y por extensión la occidental, deriva su legitimidad no solo de la herencia o la aclamación popular, sino también de una sanción divina mediada por la Iglesia. Es el famoso rey por la gracia de Dios y del Papa. Y esto sella esa alianza que cambiará el mapa de Europa. El papado obtiene un protector poderoso, fiable, en Occidente: los francos. Y los francos obtienen la máxima legitimación religiosa para su nueva dinastía. Una simbiosis perfecta. Con consecuencias duraderísimas. Fue la base sobre la que el hijo de Pipino, Carlomagno, construiría su imperio. Exacto. Y sería coronado emperador por el Papa León III en la Navidad del 800, restaurando una forma de imperio romano en Occidente, pero ahora cristiano, y con esa dependencia simbólica del papado. Zacarías, con esa respuesta tan aparentemente sencilla, pero tan meditada, fue el arquitecto silencioso de esta nueva configuración de poder en Europa. Donde lo político y lo religioso se entrelazarían de una forma nueva. Estableció la idea de que el poder civil, para ser justo, debía reconocer un orden moral superior. Fundamental. Ahora, es importante subrayar que Zacarías no fue solo un estratega político o un diplomático brillante, no. Las fuentes insisten en que era un hombre de profunda cultura y espiritualidad. Sí, era de origen griego, nacido en Calabria, en el sur de Italia, una zona de fuerte influencia bizantina y helenófona en esa época. Dominaba el griego perfectamente. De hecho, tradujo al latín los diálogos del Papa San Gregorio Magno, una obra espiritual clave. Haciéndola accesible en Occidente. Era un gran conocedor de las escrituras, de los padres de la Iglesia. Y esa cultura no era un adorno personal, ¿eh? La puso al servicio de la Iglesia. Impulsó la educación del clero, fomentó la copia de manuscritos en los monasterios, que eran los faros de la cultura en ese momento. Los únicos centros que preservaban y transmitían el saber antiguo y cristiano. Se dice que consideraba a los monasterios las columnas espirituales del mundo. También se dedicó a restaurar y embellecer iglesias en Roma, cuidando el patrimonio material como reflejo de la fe. Y en el plano doctrinal fue un firme defensor de la ortodoxia. Tuvo que hacer frente a algunas herejías de su tiempo. Los detalles a veces son oscuros, pero parece que condenó tendencias que resurgían y que, disminuían la plena humanidad de Cristo. Un punto central de la fe. En sus cartas, en sus escritos pastorales, lo que emerge es una insistencia constante en unir el conocimiento de Dios con el amor al prójimo. No una fe abstracta, sino encarnada en la caridad, en la misericordia. Hay una frase que le atribuyen y que resume bien su espíritu. La verdad no necesita la violencia, sino la paciencia. Y la fe no se impone por la fuerza, sino que se propone con caridad. Y esto conecta directamente con su forma de actuar en la diplomacia, ¿no? Su encuentro con Liutprando es la puesta en práctica de esta convicción. Tal cual. Totalmente. Es la coherencia entre su teología y su acción política. Fascinante. Hay un texto que relaciona su figura con el concepto griego de phronesis, que no es solo prudencia como cautela, es una sabiduría práctica, un discernimiento del corazón, un don del espíritu se considera. La capacidad de ver la realidad con claridad, entender las circunstancias complejas del momento histórico y tomar decisiones justas y adecuadas, guiado por el Evangelio. Y Zacarías parece que poseyó esta cualidad en alto grado. Supo leer los signos de los tiempos, como se suele decir. Sin duda. El resultado tangible de este pontificado, a pesar de las tensiones iniciales tan enormes, fue un periodo de relativa paz y estabilidad para Roma. Su legado, tal como lo resumen las fuentes, podría articularse en torno a 3 grandes ejes, que ya hemos ido mencionando en realidad. Sí, creo que sí. Primero, la diplomacia entendida como caridad en acción. Demostró que la prudencia evangélica, el diálogo, la persuasión moral,
podían ser herramientas eficaces para la paz, incluso frente a poderes militares. Una lección sorprendente para su época, y quizás también para la nuestra. Segundo, la afirmación de la legitimidad moral del poder político. Al intervenir en la sucesión franca, afirmó un principio duradero. La autoridad civil, para ser legítima, debe ser justa, efectiva y orientada al bien común. Algunos ven ahí un anticipo de la doctrina social de la Iglesia. La idea de que el poder tiene una dimensión moral ineludible. No es solo fuerza o derecho positivo. Y tercero, la unidad de fe y cultura como proyecto civilizador. La alianza con los francos, que él bendijo y promovió, sentó las bases para la Europa cristiana medieval. Un espacio geográfico y cultural donde la fe compartida actuaría durante siglos como un factor de unidad y de inspiración para el arte, el pensamiento, las instituciones. Efectivamente. Zacarías no buscó construir un estado pontificio fuerte militarmente, sino que sentó las bases de lo que podríamos llamar una cristiandad moral. Demostró que la Iglesia podía liderar e influir decisivamente a través de su autoridad espiritual y moral, sin necesidad del dominio político directo. Murió el 15 de marzo del 752, dejando un legado de paz, sabiduría práctica y un notable equilibrio en un mundo muy convulso. Fue, en esencia, un constructor de puentes, en una época que tendía a levantar muros. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto al mirar atrás desde hoy? Zacarías emerge como una figura crucial, no por conquistas o monumentos, sino por su habilidad extraordinaria para navegar tiempos increíblemente turbulentos. Y lo hizo con una mezcla única de fe profunda, inteligencia diplomática aguda y esa sabiduría eminentemente práctica, esa fronesis. Un papa que supo construir puentes entre Oriente y Occidente, aunque ese puente fuera ya muy tenue, entre lombardos y romanos, y sobre todo el gran puente hacia el futuro con los francos. Sentó bases que resultaron ser increíblemente duraderas. Y quizás una reflexión final que se desprende de su enfoque, algo que las fuentes invitan a considerar. Zacarías logró influir decisivamente en el poder político de su era, a través de la autoridad moral, el diálogo paciente, la persuasión razonada, no mediante la imposición o la fuerza. Y esto plantea una pregunta relevante hoy, ¿no? Totalmente. ¿Qué lecciones podríamos extraer de ese modelo de liderazgo? Un liderazgo que prioriza el fundamento ético, la persuasión, sobre la simple fuerza bruta, para abordar las dinámicas de poder en nuestro mundo actual. Pensemos en relaciones